¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes. Gracias por estar acá. Y sí, claro que sí, los he escuchado y me refiero a que si miramos la última encuesta que está acá, que publiqué en la comunidad de mi canal, donde les decía cuáles eran los temas que les gustaría que tocara, con el 33% de 126 votos, muy baja para todos los suscriptores que tengo, pero les hago caso. Me dicen que hable sobre la vida que llevamos en España, es mejor, peor, diferente. Así que voy a empezar a tocar esos temas en este video, obviamente teniendo en cuenta que es muchísima la información que no podemos generalizar. No a todos nos va igual, no todos tenemos los mismos estudios, ni somos del mismo país o ciudad. Entonces voy a empezar un poco a contar como esas grandes diferencias y de qué dependería que pudiéramos tener una mejor, peor experiencia en España. Y sobre todo, aclarando que si estamos acá, muchos de nosotros es porque queremos estar acá, disfrutamos de España. A mí España me gusta, por ejemplo, y este es uno de los primeros problemas que encontramos con la migración de muchas personas. Hay diferentes tipos de migrantes. Están esos migrantes que llegan a criticarlo todo, o ese tipo de migrantes que se deslumbran con todo lo que están viendo en un país supremamente desarrollado, que España sí que lo es uno además de los más desarrollados en infraestructura de Europa. Por ejemplo, tiene más vías 4G, tiene más, o sea, carreteras, vías amplias, más señal de internet, mejores ubicaciones. Bueno, por muchísimas cosas, España está por encima de muchos países y por debajo en otras cosas, y ya hemos hablado de esto en algunas cosas. Así que España pertenece a la Unión Europea. Tenemos problemas de empleo, sí, sobre todo de empleo juvenil, y son cosas que hay que poner como en la balanza. Pero entonces, hay esos migrantes que llegan acá y empiezan a sentirse agobiados por todo lo que ven. Entonces para unos todo es muy bueno, para otros todo es muy malo, y dependiendo del tiempo que vaya uno llevando aquí en España también se va modificando un poco la forma de ser y de percibir este mundo. Por ejemplo, hay personas que llegan acá y dicen que no les gusta la comida española y siguen buscando ante cualquier cosa la comida de su país, la comida latinoamericana, por ejemplo, y dicen yo solo como esto, uy, oh, qué feo comer esto. Y ni siquiera se dan la oportunidad de probar la gran gastronomía que tiene España. Además es famosa por ella, porque tiene muchísimo que probar y cosas deliciosas. Obviamente puede que a uno no le gusten todas, pero tiene cosas importantísimas para la gastronomía mundial. Entonces, ese tipo de migrantes que se están quejando de esto, luego que no me gusta tal otra cosa, que la forma de hablar, que el acento, que... Entonces, eso afecta muchísimo la relación que uno pueda tener con el país. Luego están los otros, los que llegan y se vislumbran y todo les parece perfecto: las ciudades, el desarrollo, la antigüedad, la cultura, el arte, el acento, la belleza de ver a unas personas diferentes, así que todo les parece bonito. Entonces, que los ojos claros, que son rubios, que no, siendo que en España obviamente hay muchísima variedad por la historia que tiene sobre todo el país. Ha recibido muchísima migración y es un país que ha sido importantísimo en la historia de las conquistas mundiales. Entonces acá hay de todo. Hay españoles muy rubios de ojos claros, hay españoles con piel oscura, ojos oscuros y pelo oscuro. Entonces hay un poco de todo y no se puede generalizar en estas cosas. Pero lo que sí podríamos hablar es de que nos cambia la vida a todos. Imagínense si una persona cambia dentro de su país de origen, de ciudad, de pueblo, y ya les cambian las cosas, ¿cómo sería irse a un país diferente? Ayer, por ejemplo, estábamos con mi esposa, con Mayra, hablando con un chico español y nos comentaba que estaba viendo La Reina del Flow, que es una de las series más vistas en España y es colombiana, es un éxito en Netflix. Yo no sé muy bien de qué va, creo que es sobre reggaetón, además, un género que no escucho mucho, que no me gusta, pero él me decía que teniendo
el mismo idioma, le tocaba concentrarse muchísimo para poder entender lo que decía la gente en la serie. Entonces yo al final de la tarde me puse a revisar un poco y creo que en la serie es paisa, o sea, de una región específica de Colombia, donde hablan con un tono además especial. No hablan como yo, que soy del centro de la capital de Bogotá. No tengo el acento de Antioquia, de esa región, que es un poco más cantadito, más arrastrado. Y entonces él me decía, hey, yo a veces no les entiendo. Y entonces leía comentarios de gente que habla sobre esos temas en internet y decían que es que además hay muchos actores que fingen el acento. Bueno, me imagino la mezcla que debía ir tenaz. Pero esto es para que nos demos cuenta que así hablemos el mismo idioma, por ejemplo, hay cosas en las que no nos entendemos para nada. La misma palabra, el mismo término significa cosas diferentes y para eso hay muchísimos ejemplos. Es más, hay palabras que usamos en diferentes regiones y países de Latinoamérica que cuando las usamos acá cambian totalmente su significado y podrían ser mal vistas. Así que hay que tener, por ejemplo, cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, acomodarse a una nueva cultura no es fácil para todo el mundo. Hay que aprender a comunicarse. Hay personas que nunca perdemos nuestro acento colombiano o el de la región de la que venimos. Así llevemos aquí muchos años. Y por ejemplo, yo hago el esfuerzo de no perderlo porque son mis raíces, soy colombiano, adoro a mi país así tenga muchísimos problemas y no quiero perder esa raíz ni mi acento ni nada. Seguramente ya empiezo a usar términos españoles muchísimo más seguido que antes sin darme cuenta. Por ejemplo, uno ya no dice carro, dice coche, no dice computador, dice ordenador. Y cuando hablo con mis amigos colombianos, pues dicen jaja y se ríen de uno. ¿Y por qué usas ese término? Pero es porque acá si uno dice computador la gente no te entiende, entonces uno tiene que cambiar ese chip todo el tiempo para intentar comunicarse. Y después de tantos años, pues uno lo empieza a hacer automático y ahora hay que pensar a la hora de hablar con personas de nuestras regiones. Lo mismo pasa con la comida, bueno, con muchísimas cosas. Entonces la experiencia nos cambia la vida por montones. Ahora, ¿es bueno, es malo, es mejor, es peor? Eso ya dependerá de muchísimas cosas. Dependerá del tipo de migración que uno ejerza. Hay personas que tenemos la posibilidad y la fortuna de poder migrar porque lo queremos, porque vinimos a estudiar acá y luego se nos abrió alguna puerta que nos permitió quedarnos y disfrutar de una vida en Europa, porque conoció a una pareja europea, porque tuvo una oferta de empleo. Esto pensando en la migración de hace mucho tiempo, porque además cada vez las leyes son más estrictas y son más difíciles de cumplir los requisitos para poder quedarse. Pero cuando empezamos a hablar de 10 años para atrás era sencillísimo. Uno venía acá, era menor el tiempo, estudiabas, conseguías un contrato, te quedabas, todo sencillísimo. Ahora no es así, por eso hay un montón de videos donde empezamos a comentar todos esos cambios. Pero entonces es eso, las personas se tienen que adaptar a un medio diferente y eso a veces causa también choques entre las comunidades. Por ejemplo, se dice que hay regiones del país, hablando de Colombia, donde la fiesta es diferente, es más escandalosa, no todos. Entonces cuando llegamos acá, las personas no nos conocen y así como creen que todos hablamos paisa con un acento específico en Colombia, siendo que no, porque aquí en España también hay muchísimas entonaciones, acentos diferentes, si se cree que en el exterior las cosas son diferentes y que allí sí todos hablan igual. Entonces empiezan a generalizar y empiezan, no, que los colombianos son muy rumberos, que los argentinos y los brasileros comen solo carne, que tal cultura hace esto, que tal cultura hace la otra, y esas generalizaciones pues a veces nos hacen cometer muchísimos errores y no nos damos la oportunidad de conocer a la persona, a la individualidad que es esa persona, ese ser, para entender si me cae bien, no me cae bien, independientemente de dónde sea, de sus creencias, de su color de piel. Una vez nosotros migramos con esa mentalidad un poco más abierta de, hey, voy a cambiar de país, voy a conocer lugares diferentes, voy a comer cosas diferentes, voy a conocer gente de todo el mundo, las posibilidades son múltiples, nos puede cambiar la vida.
Pero sí, claro, si vamos con la mentalidad de que no, que los colombianos somos los mejores, que los argentinos somos los mejores, que no quiero comunicarme, que los demás no sé qué, que lo hago porque me tocó y entonces llego acá y simplemente quiero ganar dinero como sea, de la forma que sea, se puede llegar hasta caer en negocios que no son legales del todo con tal de ganar dinero simplemente para enviar a mi país de origen o devolverme lo antes posible. Como les digo, hay muchísima tela que cortar dependiendo de la forma en la que uno quiera hacer esto. Hay formas de hacerlo muy bien, otras regulares, me imagino yo, y otras, digamos que malas, si no lo planeo, si estoy pensando en llegar en buscar una vida sencilla en Europa, que no lo es, acá se viene a trabajar también sin pensar en que hay ayudas o no, porque dependen de muchísimas cosas y sin papeles, por ejemplo, no hay ayudas fáciles para nadie. Eso ya es si se cumplen unos requisitos muy específicos. Entonces, como les digo, esto depende de muchísimas cosas de las que empezaremos a hablar en muchos más videos y empezar a hablar con personas en la calle, con migrantes de diferentes regiones del mundo para que nos cuenten también su experiencia de cómo les ha ido, cómo lo han visto, han sido fácil, difícil, no, porque tantas personas terminan devolviéndose, cuánto se gana trabajando realmente acá en diferentes gremios. No es lo mismo venir con papeles y tener un trabajo o una profesión altamente cualificada donde te puedes poner un sueldo de 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 euros si lo haces bien, a venir sin papeles teniendo la misma profesión, porque de pronto llegas acá y sin los permisos, teniendo muchos estudios y especialización, terminarás como cualquier migrante del mundo que no tenga papeles, limpiando baños, lavando loza, cuidando ancianos o niños. Entonces todo esto depende un poco de la experiencia de cada persona y de lo que le contamos a los demás. Por eso es importante entender que dependiendo de nuestro entorno, de nuestro bagaje, de nuestra historia, de nuestros estudios o no, de si lo hacemos con o sin papeles, todo dependerá el futuro que podamos llevar en España. ¿Y por qué lo digo y con esto termino? Porque muchas personas creen que solo es venir, por ejemplo, a España a pasar esos 3 primeros años dificilísimos para luego obtener papeles. Pero no es tan fácil. Hay personas que llevan acá más de 10 años y no han logrado reunir los requisitos para poder legalizar su situación en el país. Cosas de las que iremos hablando poco a poco en el canal para que entendamos en qué nos estamos metiendo a la hora de emigrar. Espero que esta información les vaya sabiendo. Déjenme en los comentarios, por ejemplo, temas específicos de los que les gustaría que habláramos en cuanto a esto. Si hablamos con personas que trabajan en el gremio de la hostelería, o sea, restaurantes, hoteles, de camareros, por ejemplo, de cocineros, conductores, si quieren que busquemos personas ya que han venido con papeles o que están estudiando acá, para ir un poco complementando toda esa información acerca de lo bueno que puede ser migrar si hacemos las cosas muy bien o lo difícil que podría llegar a ser también si no estamos preparados para hacerlo. Gracias por estar aquí. Nos vemos nuevamente con un nuevo video muy pronto. Gracias, que estén muy bien. Chao.